Bueno, he titulado la charla como OVNIs que cambiaron la historia. Yo tengo que decir que soy un creyente, lo cual no significa que sea crédulo. Creyente no significa ser crédulo en la materia de los OVNIs. Y desde hace décadas, no voy a decir cuántas, defiendo que los extraterrestres tuvieron, tienen y posiblemente seguirán teniendo capacidad de viajar de forma interestelar hasta nuestro mundo. Y que además fueron ellos los responsables de que aprendiéramos, por así decirlo, a leer y a escribir. Es decir, nos dieron la civilización, nos facilitaron las claves para la arquitectura, para la agricultura, para la domesticación de animales, para el desarrollo, insisto, de una religión, les tomamos como dioses, prometieron volver y estamos acá, en 2022, planteándonos si somos o si estamos ya en el momento del contacto. Y es que, antes de ir a esta, quiero dejar una guinda más. Este año 2021 y los anteriores, desde el 17, han sido una auténtica montaña rusa de emociones para quienes desde hace décadas defendemos la existencia de seres extraterrestres, de que los ovnis o una parte de los ovnis constituyen manifestaciones de otras civilizaciones. Y digo que han sido momentos históricos porque por primera vez una potencia mundial como los Estados Unidos, mundial militarmente hablando y económicamente hablando, queda por sentado, ha reconocido disponer de material gráfico que sobrecoge, y el que sobrecoge no lo hemos visto 3 vídeos que nos han llamado la atención, que han sido objeto de análisis y nadie los ha podido desmontar todavía, a pesar de que siguen R que R los debunkers con tratar de desmontarlos, y creo que estamos a las puertas de grandes noticias, lo cual no significa que todas tengan que ser verdad, ni que nos vayan a decir así, negro sobre blanco, los extraterrestres han estado aquí. Pero hay datos que animan a pensar que eso es así. Y uno de ellos podríamos titularlo como que a la NASA se le ha ido la olla. Sí, porque en 2018 se hizo público este memo, este documento de 70 páginas, que fue objeto de debate por la Asociación Americana de las Ciencias en Houston, Texas, y que lo que trataba era de buscar tecnofirmas extraterrestres. ¿Y saben dónde ponían hincapié en que debían de buscar tecnofirmas extraterrestres? Pues nada menos que en la Tierra. Efectivamente. Y decían, literalmente, que contemplaba la posibilidad de que sondas extraterrestres a las que definía como intrusos no solo viajaran a través de nuestro sistema solar, sino que también hayan aterrizado accidental o intencionalmente en uno o más planetas de numerosos satélites naturales de nuestro vecindario cósmico. Pero ojo, decían, porque querían subrayar que no se podía vincular esto con los ovnis para que la racionalidad, buen hacer y academicismo de la Agencia Espacial Norteamericana no quedara en entredicho. Y es que se nos ha dicho por activa y por pasiva que después de este proceso de divulgación por parte de Estados Unidos se está ayudando a que no hayan estigmas sobre los testigos y los pilotos, pero ahora los que se sienten estigmatizados, los que tienen miedo a hablar, los que tienen miedo a ser señalados con el dedo, son los científicos. Los científicos que dicen que hubo
extraterrestres en la Tierra o que esas manifestaciones que llamamos ovnis, ahora WAPs, pues sean manifestaciones de inteligencias cósmicas. Por cierto, una acotación. Si ahora a los ovnis les llamamos WAP y a los ovniólogos les llamaremos guapos, bueno, era una broma, como es lógico. Pero bueno, decía textualmente este informe, debido a que los registros geológicos, paleontológicos y arqueológicos de la Tierra son incompletos, es posible que la misma Tierra albergue tales artefactos, aunque nuevamente esta idea a menudo se combina con la imaginación popular, ¿os acordáis de lo que os decía?, no científica e historias de ciencia ficción sobre visitas extraterrestres, y por eso hay que abordarlo con cuidado. Estamos como siempre en, sí, vamos a investigarlo, pero oye, que no se sepa porque vamos a entrar en una suerte de descrédito. Y decía que a la NASA se le ha ido la olla, y es literal, porque en un documento, que fue desclasificado en 2021, en noviembre de 2021, se hacía alusión a este artefacto, a esta olla. Y a mí me llamó mucho la atención porque hablaba, hay que decir que esto forma parte de una serie de documentos que fueron interceptados por The Black Ball, la bóveda negra, a raíz de una petición de la Freedom of Information Act sobre palabras clave como WAP, UFO, etcétera, etcétera. Y encontraron toda una serie de emails que implicaban al propio Bill Nelson, al administrador de la NASA desde mayo de 2021, en alusión a este artefacto que decía, fascinado por el arte ovni. Esto es de un alto funcionario de la NASA que escribe a Bill Nelson para, bueno, pedirle que haga algo, porque tiene en sus manos un artefacto llamativo. Y dice, fascinado por el arte ovni en una olla de Catalhuyuk de 7000 años de antigüedad, lenguaje simbólico, significados ocultos, loza antigua aparentemente inspirada y ropa de una civilización desaparecida o que representan naves espaciales futuristas y visitantes extraterrestres. Esta olla de 2 asas es digna de datación por carbono, lingüística y evaluaciones especiales. ¿Cuánto vale una loza de barro si fuera mucho más moderna que el arte alienígena ovni o un texto del 7000 a.C., como esta ola de Catalhuyuk? Claro, yo me tuve que fregar los ojos cuando leí esto. De entrada, recordáis que el texto decía olla china. Y esto ya me lo he encontrado en varios documentos de la administración norteamericana, fundamentalmente de la inteligencia norteamericana. No saben dónde están las cosas. Catalhuyuk no está en China, está en Anatolia, en Turquía. Y este es concretamente el yacimiento en el que fue encontrada esta olla que supuestamente contiene toda esta información alienígena que pedían a la NASA cómo descodificar. Bueno, estamos frente a una de las cunas de la civilización en donde se ha tenido que retrotraer la experiencia de escribir, de pintar, de la religión, de la construcción, de ciertos materiales, de la domesticación de animales del 3000 al 7000 a.C., porque como veis, las casas, esta es una reproducción de ellas, tenían, vamos, una complejidad extraordinaria. Más allá del toro que estáis viendo en una de sus paredes o del fuego a tierra, quiero que os fijéis en esa pared que tiene esos 4 seres alados que es conocido como el santuario del buitre. Porque la ciencia nos dice que estos bichos, espérate que me adelanto, estos bichos que estáis viendo ahí serían buitres
digamos, decapitados, y estos seres decapitados serían las almas de los seres humanos que se los llevan hacia el cielo. Esta sería la explicación mística, religiosa, que han hecho los arqueólogos de este santuario. Pero, perdón, me estoy yendo ahora, pero yo no estoy de acuerdo con esto, porque si vemos otras paredes que no están en esta, vamos a encontrar representaciones como estas. Ahí estáis viendo una especie de torres en las que esos mismos buitres, entre comillas, están echando al tipo para adentro y en la otra solamente aparece la cabeza, ¿verdad que lo veis? Y en la representación de abajo vemos a un ser humano con una gran espada tratando de luchar contra esos supuestos buitres. Y me pregunto yo, ¿y si no fueran buitres? ¿Y si no fuera arte conceptual? ¿Y si realmente estuviera aludiendo a algún tipo de ser extraño? Porque quiero recordaros que en 1962, en Francia, en la población de Bar, un tipo que andaba por la carretera tuvo que detener su vehículo ante una especie de lenteja enorme de un objeto no identificado que estaba en el bosque, y parados junto a la carretera habían unos seres con forma de pájaro. Llamativo, ¿verdad? Si hacemos un poco de análisis comparado, podríamos inferir que hubo seres alados, que hay seres alados, que no es una abstracción. De hecho, hay algo que también me llama la atención del santuario del buitre, y es que están los seres humanos decapitados. Y en los templos más antiguos de la civilización, también situados en Turquía, concretamente en Göbekli Tepe, estos son los templos más antiguos de la humanidad, son círculos concéntricos que tienen dos enormes Ts, que no son vigas, no eran para sostener un tejado. Y sin embargo, esas vigas son la representación de seres humanos. Ahí estáis viendo las manitas, el cinturón, y sabéis, ninguna de esas estatuas tiene cabeza. Y lo más asombroso, en torno a esas construcciones se han encontrado un montón de tumbas de seres humanos que no tenían cabeza. Blanco y en botella, leche. No sé si podéis escuchar o no la musiquita, me gustaría que me dieras background, porque nos vamos ahora a Nicaragua. En 2008 yo inicié una investigación en Nicaragua. En teoría, yo iba a ese país, concretamente al archipiélago de Solentiname, para conocer a Ernesto Cardenal, su obra, que este hombre fue, como muchos de vosotros ya sabéis, el instigador de lo que posteriormente sería la contra nicaragüense y, de alguna manera, de la revolución del campesinado contra los explotadores, ¿verdad?, del campo de aquella época. Pues bien, mientras aguardaba la posibilidad de visitar su casa, de poder conversar, yo me fui por la isla y descubrí un museo dedicado a un arqueólogo italiano que se llama Severo Sini, que está en la isla de Mancarrón, y allí encontré una figura que me llamó poderosamente la atención. Y lo hizo porque yo acababa de ver algo muy parecido al otro lado del Atlántico. Acababa de ver un ser misterioso en la localidad de La Fresneda, aquí en España, y era muy parecida a la Cueva del Duende, esta que estáis viendo aquí. Estáis viendo una serie de figuritas. Curiosamente, las gentes dicen que el lago Nicaragua, que es una extensión vastísima de agua dulce y lamentablemente no
no potable, ven salir del agua una serie de esferas luminosas y unos seres bajitos, cabezones, a los que le llaman duendes. Entonces, el relato me impactó, porque de alguna manera, con el background ufológico que yo tenía, al guía no le dije nada, pero desde luego a mí me parecía que aquello podía ocultar algo más. Y es que, fíjense, este es propiamente dicho el duende. Estamos viendo a un ser con una cola, con cuatro extremidades que suman dedos distintos, 3, 3 y 3 fragmentados. Hay una especie de circulito encima de la cabeza que está como muy difuminado, pero que, fíjense, en la Fresneda, exactamente lo mismo. Y el ídolo de la Fresneda sí se estudió desde una perspectiva astroarqueonómica y significaba cada dedo los planetas, incluida la Luna como planeta, que los hombres prehistóricos pudieron ver. Y el que estaba encima era el Sol. Y si ustedes se fijan, yo he dicho 3, 3, 3, pero fíjense que en una de las extremidades hay 4, igual que en el ídolo de la Fresneda. Es decir, estaban representando los planetas, el Sol y la Luna, de la misma manera en Nicaragua, los náhuatl, que en España, los íberos. Y díganme ustedes si hasta 1492 Cristóbal Colón no llegó a América y por tanto pudo importar el saber medieval a la cultura indígena, ¿cómo es posible, insisto, que antes, miles de años antes, estuvieran representando las mismas cosas de la misma manera? ¿Quién fue el maestro? No solamente ahí. Fíjense, arriba están viendo ustedes unas inscripciones que fueron encontradas en los ladrillos de Comacalco, en México. Debajo, y se me pone la piel de gallina, os lo digo de verdad, y debajo, escritura bereber, es decir, perteneciente al norte de África. Los cambios son mínimos. Insisto, ¿quién ayudó a culturizar? ¿Quién enseñó a escribir a culturas a un lado y al otro del Atlántico antes de que existieran los viajes náuticos, antes de que pudiera existir el primer avión? Esto es lo verdaderamente fascinante. Y lo es porque, y esto es maravilloso, no solamente son las estrellas, no solamente son los caracteres de escritura. Hay elementos icónicos que se van a repetir en muchas culturas. Fíjense, esta piedra, que es conocida como la piedra de los rehenes y que fue descubierta durante unas excavaciones en un cementerio medieval en Inchmarnock, tiene, os lo he puesto ahí en un circulito, una especie de, como de bolsito, como de algo que está sosteniendo este tipo que está siguiendo a otro que parece tener la piel escamada. ¿Recuerdan la leyenda de Quetzalcóatl? Pues escamada. Claro, hay algunos autores que han dicho, bueno, es que la serpiente emplumada pudieron ser los vikingos, esa cota de malla, ¿verdad? Bueno, vamos a admitir que sea una cota de malla y que el sacerdote que está detrás lleva consigo una especie de bolso. Pues fíjense cómo este elemento lo vamos a encontrar en Göbekli Tepe. Esa cenefa son 3 de esos bolsitos que están debajo de una serie de aves. ¿Recordáis las aves de Bar 1962 en Francia? ¿Recordáis 7000 años antes de Cristo las encontradas en Turquía? Ahí están de nuevo esas mismas aves en un lugar donde, insisto también, habían seres decapitados. Cenefa con esos bolsos.
Cultura sumeria, dios Marduk. Vemos seres alados, representación de los dioses en la antigüedad. Seres que volaban, seres pájaro. Fíjense, los seres que salían del agua, los que trajeron la vida desde el agua, tienen en su mano esto, dicen los arqueólogos. Bueno, era un semillero. Bueno, si es un semillero, lo vamos a encontrar en Babilonia, el mismo bolsito, en un Abgalu, que es una divinidad protectora que aparece en los bajorrelieves de Nimrut en Turquía, y que supone el ascenso de Marduk a las Pléyades, las 7 cabrillas, representadas en este caso por estas 7 florecitas que están a la izquierda. ¿Y qué podía ser? ¿Es el bolso de Tinky Winky? Espero que no fuera el bolso de Tinky Winky. No, porque lo vamos a encontrar también en México. Ahí estamos viendo a la serpiente emplumada, a este ser que parece estar en su interior, porque está haciendo como una especie de estancia oval, con su casco y con el semillero en la mano. ¿Qué puede ser entonces? No es un bolso, lo hemos descartado, y esto me lo he encontrado en algunos museos. Si fuera un semillero, no necesitarían representarlo de esta forma. Sería simplemente un bolso donde poner cosas. No, esto es algo que quisieron representar y que veían de quienes lo llevaban. Esto lo encontré en Azerbaiyán, en el Museo de Tabriz. Lo que está etiquetado, que son esos bolsitos, dicen que son pesas. Pesas. Y ustedes se ponen ahí a grabar preciosos bajorrelieves en las pesas para indicar que pesa 5 kilos, 3 kilos y 2 kilos. Bueno, habrá quien tenga tiempo y esfuerzo para querer hacerlo, pero a mí me sugiere que hay algo más. Y tradicionalmente lo hemos visto, por eso les decía que hagan un esfuerzo de imaginación, por ejemplo, con los astronautas. Y ustedes me dirán, y con razón, ¿es que acaso los extraterrestres necesitan de los respiradores que llevaban consigo los astronautas en sus primeros vuelos al espacio? Bueno, no. El sentido común nos dice que no, que es una civilización supuestamente más avanzada. ¿Pero lo era hace 12.000 años? ¿Igual de avanzada que ahora? Esa es la pregunta. Nos vamos a Dublín. Mejor dicho, a Irlanda. Porque en Irlanda se extienden estos túmulos, que son los túmulos de Newgrange. Son túmulos fascinantes. Irlanda es un lugar donde lo raro es ver el sol. Pero si un día hay sol, esta pared blanca que recubre este sector del túmulo es de cuarcita blanca, y cuando le pega el sol brilla como un faro. Lo curioso de este enclave es que tiene una antigüedad de 3.250 años antes de Cristo, es decir, que es más antigua que la pirámide de Kefren, 2.521 años antes de Cristo. No he puesto la de Keops, que es más o menos del 2.500, porque yo soy de los que creo que fue reutilizada. Y, por supuesto, tiene una antigüedad muy pareja al de Stonehenge, al famoso cúmulo de Stonehenge. El túmulo de Newgrange tiene unas enormes piedras que están llenas de grabados. Como veis, son especie de espirales que van en un lado, luego hacia otro. Disculpas. Se me escucha bien, ¿eh? Y quiero que presten atención a esta especie de ventanita que está en la parte superior, porque cuando en 1699 el señor Youde
entra en este túmulo por primera vez, esta piedra que está aquí, la primera de todas, bloqueaba la entrada. Entonces tiene que entrar literalmente por la ventanita, recorrer todo este pasillo hasta llegar al fondo. Y ocurre una cosa, cuando el 21 de diciembre, que es el día más breve del año, el primer rayo de sol entra por esa ventanita e ilumina el Sancta Sanctorum de Newgrange, que son estas dos espirales. Los científicos dicen que se trata de una representación alegórica de la muerte y la resurrección, porque debían de creer en la resurrección de las almas. Perdón. Pero desde la perspectiva que antes os hablé, que tal vez lo que están representando no son tanto abstracciones, a veces sí, como cosas que podían estar viendo, me pregunté qué podía estar induciendo a nuestros ancestros a estar pintando y esculpiendo espirales. Si había algún tipo de fenómeno que pudiera asociarse a esta historia. Claro, hay que pararse a pensar si el arte neolítico representa, como nos dijeron en las escuelas, un acto mágico, de magia simpática, es decir, yo pinto este ciervo para que al día siguiente los hombres que van a cazar tengan suerte y lo cacen, y si lo cazan, pues bien, bravo, bravo, y vuelve a pintar otro porque lo queremos alimentarnos al día siguiente, o representa algo más. Y hay que decir que en la más remota antigüedad, el que pintaba esto estaba rebajado de cazar, estaba rebajado de recolectar, es decir, había una especialización. Mientras todos se iban a intentar sustentar la tribu, mientras las mujeres quedaban al cuidado de las crías, organizaban la comida, habían otros que eran los chamanes, los brujos, que se quedaban ahí a pintar estas cosas. Por lo tanto, debía de ser útil lo que hacían para que, sin trabajo aparente, decidieran concederle el privilegio de no ir a cazar, de dejarle haciendo este tipo de cosas. Y me llamó la atención algo muy curioso. Me voy a Canadá, 2011. Yo estaba en otro viaje que nada tenía que ver con los ovnis, tenía un día libre y como no sabía qué hacer, me fui a la exposición de... bueno, no me iba a la exposición de arte inuit, me fui a una exposición de románico italiano, pero cuando yo veo el cartel de la exposición de arte inuit, que es este ser que veis aquí, bajo el nombre de Mamá amamantando a su hija, dijo, hijo puta, como te pegue una dentellada con esa boca, no va a amantar a ni Dios. Bueno, me dio, voy a reconocerlo, cierto morbo. Entré a la exposición, era una exposición básicamente del siglo XVIII-XIX, de los primeros contactos de los inuit con la civilización, y hubo una pieza en concreto que a mí me dio mucho que pensar. Esta. Porque lo que había hecho era fusionar el concepto de las avionetas que ellos veían pasar y la habían humanizado. Bueno, en este caso la habían convertido en Dios. Y es algo que se conoce como culto cargo. Los cultos cargo proceden, en este caso, de una historia fascinante que pasó en Vanuatu, en la Polinesia, donde durante la Segunda Guerra Mundial
las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, los soldados norteamericanos deciden apostarse en esa isla, en la de Vanuatu, que no habían contactado todavía con los hombres, no habían contactado con los occidentales. Y claro, ellos montaron pistas de aterrizaje, formaban para subir la bandera por la mañana, estaban ahí con los fusiles, les daban chocolate, les daban tabaco, les daban... Y ellos decían, caramba, yo normalmente tengo que cazar un montón y paso mucha hambre y estos tíos vienen, me dan de comer. ¿Qué pasa? Que cuando los norteamericanos se van del puesto, lo estáis viendo en este vídeo, siguen manteniendo limpias las pistas y son capaces incluso de hacer en paja los avionicos que ellos veían. Esto es un culto cargo. Me pregunto, vuelvo de atrás, ¿puede ser que en la antigüedad encontremos muestras precisamente de algo que veían físicamente, por tanto, y que han convertido en cargo? Pueden ser las espirales ese nexo que nos permita decidir que hubo algún tipo de fenómeno. Bueno, yo, consternado por aquella deducción, me fui al hotel Carlton en Toronto, que por cierto me subí a la torre y vi a la CN Tower y vi Toronto entero. Tenía que hacer el chiste. Y inmediatamente cogí el primer ordenador con conexión a internet y puse fenómenos meteorológicos que generen espirales, fenómenos astronómicos que generen espirales, puse varias cosas. Y lo que me salía, bueno, encontré espirales en muchos lugares, pero lo que me salía era esto. Un fenómeno que se produjo en Noruega y que supuestamente era un fallo en una tapa de un misil que generó esta especie de espiral en el cielo. Pero claro, en la prehistoria no existían misiles, ni etapas de misiles, ni nada que volara en el firmamento. Tenía que ser algo natural, o es que realmente había algún tipo de propulsor que no era de este mundo. Insisto, sigan el razonamiento. De hecho, en Galicia, en España, está esta piedra, este petroglifo, que tiene también unos 3000 años de antigüedad, se llama la piedra de Outeiro dos Lameiros, en el que ven una espiral extraña, ¿verdad? Estoy seguro que ahora se están machacando ustedes la cabeza con... Me recuerda esta imagen y no sé a qué. Pues está también en Utah, en Estados Unidos, la misma espiral. En España y en Utah, con la misma antigüedad. ¿Es que se pasaban los símbolos como cromos o es que estaban viendo algo en el cielo? Y a mí a lo que me recuerda es a esto, a nuestra galaxia. Lo cual, insisto, no son pruebas, son indicios que me hacen pensar que la humanidad tuvo contactos desde la más remota antigüedad con seres que no eran de este mundo y que tal vez sean esos gigantes del Génesis. Yo, de hecho, viajé en 2012 a Azerbaiyán para tratar de investigar su existencia real, porque ahí muy cerca del Cáucaso, aquí están viendo las espectaculares vistas del Cáucaso, se erige la iglesia de Nish. Esta iglesia, que ya no es iglesia, le han quitado el culto, está convertida en museo. Estamos viendo su interior. Me encontré con Ilham Huseynova, esta mujer, porque me llamó mucho la atención, había fuera un coche diplomático con la bandera noruega. Y dije, demonios, ¿qué hace aquí algún diplomático noruego? Resultó que 12 años antes, este que ven aquí a la derecha es Thor Heyerdahl, un antropólogo muy conocido, fue allí y
fue allí no por casualidad. Resulta que también en Azerbaiyán están unos petroglifos en la zona de Gobustán que muestran los típicos barcos vikingos, ¿cómo se llama? El mascarón, ese mascarón tan particular vikingo. Perdónenme, pero estoy gritando enorme porque no me escucho por aquí y entonces al forzar la voz me entra la tos. Bueno, estoy por quitarme, como hasta que no vea a Cristian no los voy a necesitar y así también no estaré gritando tanto. Si me escuchan bajito, me lo dicen y me le subo un poco el volumen. Vuelvo a decir, encuentra Gobustán esto y se da cuenta que hay toda una serie de hallazgos que indican que los dioses nórdicos, Odín, Loki, pudieron existir realmente, que podían ser seres a los que se conocía con el nombre de Aesir, que pudieron ser considerados gigantes, no tanto porque fueran seres colosales, sino porque su altura era predominante con respecto a las poblaciones. Un azerbaiyano actual, un Aesir, azerí, perdón, pues puede estar en torno al 1,60 m, 1,70 m, ¿vale? En esas épocas se presume que podrían tener 1,40 m, como mucho. Pues estos huesos que están en la cripta que Ilama me mostró tienen 2,30 m de altura. Y esto a él le llamó la atención. Siguió su rastro, el gobierno le financió una investigación que se llamó Proyecto Odín, en el que incluso se trató de analizar el ADN de estas especies. No solo estas. Fíjense, en la puerta de hierro, en el Danubio, está el yacimiento de Lepenskivir. Es un yacimiento de 6.500 años antes de Cristo. Esto era antes de que ahora ya es un museo. Yo fui durante las obras de excavación. Esto, queridos amigos, es cemento de 6.500 años antes de Cristo. Un cemento primitivo, como el que hacían los romanos y que ya hacían en Lepenskivir. ¿Cómo es posible que estuvieran tan adelantados? Bueno, los hallazgos que hay aquí son verdaderamente sorprendentes, no me puedo detener en ellos, ni en su mapa estelar, mapa de las estrellas. Me voy a detener en esto. Otro gigante de 2,30 metros de altura, que está enterrado junto a una cabeza de Uro. No se sabe si porque el Uro pudo matar al gigante o porque el Uro fue importante para el tipo que está enterrado ahí. No es el único espécimen. Si bien todos los demás tienen 1,30 m, 1,40 m, 1,30 m, 1,40 m, estos dos esqueletos tienen 2,30 m y fíjense qué forma tan particular de enterramiento. No me digan que no les recuerda una posición yógica. Bueno, pues si quieren yoga, nos vamos a ir a Honduras, porque en Honduras se encuentra el complejo de Copán Ruinas. Y vamos a encontrar en muchos tímpanos y frontispicios de los templos estas posiciones de las manos que están haciendo mudras. Los mudras son gestos de poder. Y hay un especialista que se llama Xiaopang Hua, que constató como en muchos frisos hay posiciones yógicas. La posición más destacada es la del loto, que hemos visto en el enterramiento, o la del Padmesana, y vamos a encontrar muchos mudras. He puesto este, podría poner unos cuantos más. Este es el templo de Rosalila, el que está en el museo y el de verdad, que estoy ahí sudando la gota gorda. Y fíjense, volvemos a encontrar las famosas espirales. Y en Copán vamos a encontrar otra clave.
que vamos también a ver después repartida en todas partes. La serpiente. Fíjense en está simbolizando una reunión de reyes y astrónomos y hay uno muy particular con cabeza de reptil. Vamos a ir a México. ¿Cómo voy de tiempo? Fatal. El mito de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, instructor de los pueblos en América, es fascinante. Tiene sus concomitancias también aquí en Europa. Sus representaciones, a pesar de que claramente son fauces, nos evocan a los cascos de nuevo. Pero sí quiero detenerme en una cosa muy concreta. Saben ustedes que se dijo que las tribus americanas, los nativos, no lucharon inicialmente contra los colonos españoles porque les habían confundido con dioses. Se hablaba que en sus mitos ese Quetzalcóatl era un hombre con barba, ataviado con lo que parecía una cota de malla, por eso la piel de serpiente, y en el Museo de Antropología de México encontré esta representación en la que estamos viendo incluso gafas. Las primeras gafas fueron registradas en Europa en 1280. Se hicieron en Pisa. ¿Me quieren decir cómo demonios llegaron las gafas a América? Bueno, no voy a hablar de los mayas ni de Tikal porque nos iríamos mucho, ni de Mexcaltitán, su éxodo hasta la tierra prometida, pero sí quiero pararme en lo que se conocen como los atlantes de Tula. Dentro de la mitología maya, Tula es un lugar ideal del que venían los seres creadores, los seres del maíz, que tendrían esta forma. Se supone que esto es un penacho de plumas, hay como una especie de pectoral, ¿verdad? Y sostiene en la mano, fíjense, se lo he detallado ahí, algo que derivará más tarde en el símbolo del oro, en la cruz ansada y en este bichito que tiene aquí en la mano. Pues en Egipto, fíjense la representación de lo que ellos llamaban pueblos del mar. Vámonos a Egipto. Egipto, al país al que vuelvo dentro de unos días y me hace muy feliz porque la pandemia me ha tenido aquí encerrado en Europa durante mucho tiempo. Es una civilización que obviamente ha bebido de culturas anteriores, como puede ser la mesopotámica, como puede ser la sumeria, pero dentro de su mitología nos habla de esos pueblos del mar como procedentes de la mítica Atlántida. Claro, como los arqueólogos no creen en la Atlántida, dicen que los pueblos del mar son los fenicios, una serie de mercaderes que supuestamente estarían en el área de Oriente Medio, pero que nadie ha sabido encontrar ni localizar específicamente, y que además tenían una capacidad tecnológica y militar muy importante porque derrotaban siempre a los faraones con ese potencial enorme que ellos tenían. De hecho, hay una correlación que hizo mi amigo Robert Bobal hace años, cuando paseando por las abigarradas estancias del Museo del Cairo, encuentra en una de las paredes este mapa, es una fotografía aérea obtenida en 1927 y en la que se ven las tres pirámides, la de Keops más a la izquierda, Kefren y Miquerinos, que siguen una diagonal de 45, salvo la de Miquerinos, que tiene una ligera desviación de ese ángulo de 45 grados. Y él se le enciende la lucecita y dice, caramba, esto podría ser el cinturón de la constelación de Orión.
De hecho, puso los datos en un ordenador con un programa que se llama Sky-Globe y al irse atrás en el tiempo vio como en el 12.500 a.C. encajaban este cinturón de Orión con su especular en el cielo. Y en ese momento la Vía Láctea sería el Nilo y varias pirámides estarían representando estrellas del firmamento. Claro, aquello corrió como la pólvora hasta que él se le ocurrió meter a la Atlántida de por medio y entonces ya los científicos academicistas le apartaron de la investigación. Perdón, voy a ir muy rápido. Comprobación de que las estrellas del firmamento y Giza tienen una relación estrecha es también la Esfinge. Estamos viendo un cuerpo de león, con su cola de león, con sus garras de león, con su cuerpo de león y a Kefren mirando al este. De hecho, como podéis ver, es mucho menos, no guarda proporción, la cabeza mucho más pequeña que el cuerpo. Y es porque seguramente todo esto, a pesar de que parezca que sean ladrillitos, los ladrillitos se pusieron posteriormente, pero esto está esculpido en la roca, en el lecho de roca de la meseta. Y estaba enterrada por las arenas del desierto. ¿Me pueden explicar cómo puede presentar su cuerpo esta erosión en el pecho? Bueno, pues otro científico, Robert Schwartz, asegura que esto fue por erosión de agua. Cuando era una sabana ese lugar de Egipto en el 12.500 a.C. Es decir, hay varios elementos que nos dan una clave. Y este me parece magnífico para ir terminando. Y es que vamos a encontrar en Saqqara alusiones a los resplandecientes. Por cierto, toda la cultura egipcia rinde culto a Horus, ser con forma de pájaro, como los primeros que vimos. Bueno, pues los compañeros de Horus, este ser, aparecen en lo que se llama el Canon de Turín. Canon de Turín es un papiro, ahí lo ven, muy desgajado, que contiene una lista de faraones, de Menes, el primero de ellos, hasta el último. Pero dice que antes que Menes, durante 3.000 años, reinaron en Egipto unos seres, mitad hombres, mitad otra cosa, a veces animales, a veces cosas monstruosas, que son estos compañeros de Horus. Me pregunto yo, ¿serían esos seres a los que hacían alusión? El papiro Tuli nos habla también de ovnis en la antigüedad. En el año 22, tercer mes de invierno, en la hora sexta del día, dice: los escribas de la Casa de la Vida descubrieron que se trataba de una bola de fuego que venía del cielo. Ahí está también representada. Esa bola, esa misma bola, se aparecería más tarde a Menofis IV, cambiando la religión politeísta por el culto a Amón. Y pasó de ser Amenofis IV a ser Akenatón, perdón, quería decir al rey Atón, por eso pasó a ser Akenatón. El primer intento de monoteísmo. El segundo, en la batalla del puente Milvio, cuando Constantino el Grande tenía que enfrentarse a su enemigo, que tenía bastantes más soldados, y él, me imagino que iría a echar una meailla ahí a las afueras de la tienda, mira el firmamento y ve que los cielos se abren y ve un crismón que no es la representación que ven aquí, voy a tratar de dibujarlo para que lo veáis, es esto, voy a ver si lo veis, esto sería un crismón, ¿vale? La cruz de San Andrés con una P y rodeada en un círculo, y entonces él manda, después de ese encuentro ovni, manda, porque esto a mí me recuerda un platillo, no sé cómo lo veréis vosotros,
manda cambiar sus águilas imperiales por ese símbolo. Gana la batalla y Constantino se convierte al cristianismo. Y lo que es mejor, hace que los cristianos perseguidos hasta entonces pasen a ser la religión del imperio. Y por consiguiente, diríamos que desde el otro lado se han encargado mucho de, digamos, adoctrinarnos. Y es que, si lo pensamos fríamente, ¿os habéis parado a pensar cuáles son las posibilidades de que confluyan en la Tierra los elementos para que se desarrolle la célula de vida, la primera célula? Pues fíjate, se requeriría por lo menos de la aparición simultánea en un mismo lugar de 10 elevado a la 20 de reacciones, ¿verdad? Lo cual nos da una probabilidad máxima combinada de 10 elevado a la 2000. Es poco menos que un milagro. El milagro es que me hayan aguantado ustedes. Yo espero que mi aportación les haya hecho reflexionar y que desde luego este 2022 no sé si nos van a reconocer que esto que son indicios y ejercicio mental se convierta en algún tipo de reacción final, ¿no? Pero en cualquier caso es bueno que sigamos pensando en ello, que reclamemos mayor libertad de información y que definitivamente pongamos nuestros ojos al cielo porque tarde o temprano llegará ese reconocimiento. Gracias.